Buenas noches. Brindamos hoy la segunda y última parte del documental El estallido en Rusia. Como ustedes saben, la primera la brindamos la semana anterior. Este es el esfuerzo por unir dos idiomas distintos, el de la televisión con el del periodismo gráfico. Lo hemos realizado en la ex Unión Soviética sobre un tema verdaderamente apasionante, la gravísima crisis de la Rusia tras 70 años de gobierno comunista. Ese es el tema que le brindamos, ese es el esfuerzo que hemos puesto al servicio de ustedes y entonces los invitamos a ver el documental. Estas empresas auspician el siguiente programa. Banco Mercantil, Dufour, Sociedad Anónima, Hiram Walker, Sociedad Anónima, Coca-Cola de Argentina, Movicom, Sociedad Anónima, Malboro, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, McDonald's. ¿Puedes contarnos cómo se vive ahora en Rusia? Я считаю, что Pienso тем, у кого есть фантазия, то живет хорошо. Вот. Ну, конечно, несправедливость этого времени в том, что люди всю жизнь отработающие на страну, на коммунизм, они сейчас за чертой бедности. Вот. Lo que me parece injusto, quiero destacar, es que todas las personas que toda su vida trabajaron para el comunismo ahora están en la pobreza. Вот. Сам я вообще учусь в Yo университете, estudio en la universidad, на экономическом факультете. en la Universidad Económica, Но временно оставил учебу из-за маленькой стипендии и занялся бизнесом. y empecé a trabajar, a hacer negocios por mi cuenta. Ты думаешь, что в России так все пойдет к капитализму? Ты pensás que se va yendo a un capitalismo? Нет, я считаю, что очень рано об этом говорить. Pienso Что... que es muy temprano hablar de capitalismo en Да, Rusia. дай бог хотя бы уровня Аргентины достичь лет через 10. Ojalá que lleguemos a un nivel de la Argentina dentro de 10 años. Да, а уровни западных стран я лично думаю сам не увижу здесь, в России. Уровня западных Y yo стран. pienso que en mi vida no voy a ver el nivel de los países occidentales. ¿Sabes que no vas a ver aquí en Rusia? Я думаю, что просто... Даже не знаю, вот если словом капитализм называть строй, то сейчас можно это сказать капитализм. Но если Se puede decir que si el sistema, si por la forma que se está implementando es capitalismo lo que hay acá, pero por el nivel de vida esto no es capitalismo. Junto a los viejos símbolos de la vieja Unión Soviética también desapareció su himno. La nueva Federación Rusa todavía no tiene un himno nacional. En cambio ha utilizado como su música más representativa una vieja canción que se había hecho para el zar Nicolás II, que dice concretamente Dios guarde al zar. Esa composición ustedes la deben haber recordado, la deben recordar, porque integra la obertura 1812 de Tchaikovsky.
Frente a este edificio del Kremlin, síntoma y signo del poder ruso durante 70 años, analicemos qué pasó en esto que es hoy Rusia y que antes era la Unión Soviética, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas. En 1917, en este país, en Rusia, triunfa una revolución, la revolución marxista. Por primera vez en la historia, el marxismo toma un gobierno. Ustedes saben que Carlos Marx y Engels, su compañero, y luego todos los filósofos posteriores, como pueden ser inclusive Lenin, perfeccionaron lo que se llamó el régimen marxista. Ese régimen marxista estaba previsto que iba a tener una dictadura de proletariado que iba a durar 1000 años y luego vendría el país sin Estado, donde los hombres iban a ser tan buenos que no iba a necesitarse la fuerza del Estado. Sin embargo, dictadura del proletariado en Rusia duró nada más que 70 años, no los 1000 que profetizaba Carlos Marx antes de llegar al verdadero marxismo. Esa revolución de 1917, que se afianza en Rusia, se consolida con Lenin en los años 20, termina derrocando al régimen nazista de 1939-1945, llega a 1950, la época de la Guerra Fría, tiene la energía nuclear, tiene la energía atómica, hasta llegar al año 1972. ¿Qué pasa en 1972? Ahí hay un presidente norteamericano que se llamaba Richard Nixon y que ustedes deben recordar, el Watergate, lo que provocó la caída de Nixon. Sin embargo, Nixon tomó una medida muy fundamental, le quitó al oro el ser resguardo de la moneda. O sea, la convertibilidad de las monedas internacionales estaban en función de las existencias del oro. Nixon le saca eso. Por eso en el año 1972 es el momento en que el régimen comunista en Rusia, que estaba destinado a surgir primera vez en Alemania y no surgió en Alemania, surgió aquí en Rusia, de 1917 a 1972 tiene el máximo esplendor hasta que el oro, Rusia es el primer productor mundial de oro, deja de tener valor internacional y Rusia empieza a decaer. Esto es un fenómeno muy peculiar. Ustedes saben que en el año 1989 cae el muro de Berlín y luego viene la perestroika. La perestroika es el esfuerzo final de un régimen que había sacrificado casi 3 generaciones en Rusia por tener una realidad adecuada al mundo que había mejor crecido, que era el mundo occidental. Rusia le igualó en tecnología al mundo occidental, le igualó en misiles, le igualó en la carrera del espacio. No pudo igualarle en el confort de su pueblo. Por eso el régimen comunista cae. Por eso Gorbachov impone ese periodo que es la perestroika, que es la actualización, el tratar de volver a un régimen productivo. Con la perestroika de Gorbachov termina la dictadura del proletariado, termina el comunismo en Rusia. Luego viene Yeltsin. ¿Qué es lo que hace Yeltsin? Toma una situación todavía indefinida y la vuelca decididamente a un mercado libre hace 14 meses, en enero de 1992. Yeltsin logra terminar con las estructuras del Partido Comunista. O sea, termina con el partido que había manejado la dictadura de 70 años del comunismo. ¿Y qué vivimos hoy? Hoy vivimos el régimen posterior a Yeltsin, que es esto de no saber bien cómo. Dejamos atrás la dictadura, dejamos atrás el comunismo, pero no sabemos todavía acá en Rusia cómo va a ser para surgir un capitalismo. No se sabe dónde va a venir el capitalismo. Acá no existía, todo lo daba el Estado, desde un departamento a un auto, todo era una cuestión de esperar su turno y recibirlo. Nada de eso hoy día se le da a los rusos, hoy día los rusos tienen que valerse por sí mismos y ahí viene su problema. Esto es como el lejano oeste. El hombre que tenía la bebida, que tenía el salón, el que tenía las chicas, era el hombre que acumuló capital. Luego pasó a ser el hombre honorable que con esa acumulación de capital pudo formar empresas. Así han surgido los capitalismos. En la Argentina han surgido en forma de terratenientes. El Estado le sacaba algo a los terratenientes de la tierra en forma de derechos a la exportación. Las empresas industriales le pedían créditos al Estado, generalmente subsidiados, generalmente no los pagaban, y así va surgiendo el capitalismo. El capitalismo va surgiendo en los países como se puede. Y en esta Rusia, que decepciona un poco hoy día a Occidente, el capitalismo está surgiendo ahí, de los tratantes de blanca, de los vendedores de mercado negro, de cigarrillos, de golosinas, del turismo.
es ese precario capitalismo el que algún día puede ser que encamine a Rusia a dar verdaderamente empleos. Por supuesto que hay zonas riquísimas de Rusia. Hay zonas donde los gobernantes rusos están vendiendo diamantes al exterior porque tienen diamantes, tienen joyas preciosas, tienen petróleo. Están vendiéndole armas al exterior, las armas que ya Rusia no necesita para su época actual, donde no quiere ser bélica, sino que quiere el confort de Occidente. Ese capitalismo precario es lo que lleva a esta convulsión actual, este doble mercado del rublo y del dólar. Muchos se preguntan si puede haber un golpe de Estado en Rusia. Quizás la respuesta más contundente esté en estas imágenes. Las poderosas armas del Ejército Rojo, que antes eran el gran temor de Occidente y el orgullo de los desfiles en la Plaza Roja, hoy están abandonadas en muchos lugares de Rusia y son un motivo de juego para los chicos. Los soldados que manejaban estas armas y que tenían destino en los países que componían la disuelta Unión Soviética están de vuelta en Moscú, alojados en carpas porque no hay viviendas para ellos. Los niños juegan hasta con los poderosos misiles Scud de la reciente Guerra del Golfo. Un solo cartel advierte que es peligroso jugar con estas armas sin custodia, pero nadie le hace caso. Muchos factores contribuyeron al derrumbe del marxismo en la Unión Soviética y en todo el mundo. La música es uno de esos factores nada despreciable. El rock fue penetrando en la juventud. Hoy, por ejemplo, es posible ver en las calles, en las orquestas callejeras de la nueva Rusia y oír en las radios y en la televisión composiciones que son absolutamente al día con todo el mundo. La música ha sido también parte de esta guerra interna que se desarrolló dentro del propio cuerpo de la Unión Soviética. Lo que veremos a continuación es precisamente la expresión de esa explosión de la música popular norteamericana metida en todas las instancias de la vida rusa. El general Nicolás Leonov perteneció a la KGB hasta el golpe de 1991. Hoy, retirado, contesta a estas preguntas. General Leonov, hay una mitología respecto a la KGB y por supuesto quisiéramos avanzar. ¿Por qué no nos cuenta usted qué hay de cierto y qué hay de mentira en torno a la mitología de la KGB, de todos los muertos que arrastra en su historial? Hay mucho de mito en esta historia, pero hay también mucho de verdad. Porque según los datos que se publicó oficialmente, que pueden ser comprobados por la documentación, en los años de represión, que se acaban en el año 1954, a raíz de la muerte de Stalin, injustamente fueron fusilados cerca de 800.000 personas. Y han sido condenados por los tribunales que no tenían ningún poder legítimo, tribunales extraordinarios, 3.500.000 personas más.
General, dentro de las Fuerzas Armadas, aparentemente, hubo fuertes críticas al régimen por el exceso de carrera armamentista. ¿Usted la compartía? ¿Usted conoció esa información o no? Yo no diría que en las Fuerzas Armadas. Yo cuando pienso en eso, pienso antes que nada en los oficiales de la inteligencia. Porque eso también parte de las Fuerzas Armadas. Pero por eso le llaman inteligencia, porque saben todo lo que ocurre fuera y dentro del país. Vimos que los gastos militares nuestros son excesivos. Y aumento de armamento no aumenta la seguridad de nuestro país, sino que pone en peligro la situación mundial, tanto por parte nuestra como por parte norteamericana. Porque tener cada país como 15 o más mil ojivas nucleares es una locura. Y tener posibilidad de aniquilar uno a otro 10 veces o 15 veces es una locura. Estábamos compartiendo la tesis de la suficiencia razonable. Calculábamos nosotros que con 500 ojivas nucleares sería suficiente para garantizar la seguridad de nuestro país. Aducíamos siempre el ejemplo de China, que tiene alrededor de 300 cohetes y ojivas nucleares, y ya es un miembro de plenos poderes en el club de potencias nucleares. General, ¿a usted lo desplazan del ejército por comunista? ¿De la KGB usted sale porque es comunista? Yo salgo de la KGB en agosto de 1991 porque estaba seguro que desaparece el Estado al que yo servía, desaparece el régimen social que nutría mi ideología, y yo no veía ninguna perspectiva para trabajar en nuevas condiciones. Su ideología, que sigue siendo comunista, ¿usted es de lo que todavía se asume como comunista? Nunca he renegado de esta fe, la fe socialista. General, hay también una historia negra sobre la KGB y los partidos políticos en la Argentina, especialmente los partidos comunistas y los partidos comunistas de toda América Latina. ¿Es cierto que venían acá a Moscú a pedir dinero, a llevarse instrucciones? ¿Ustedes alimentaron también de algún modo lo que era la guerrilla armada en América Latina? Lo de las guerrillas armadas en América Latina son absolutamente patrañas nada más. Eso no tiene nada de verdad. Muchas veces nos trataban de ligar con Sendero Luminoso, otras veces con Tupamaros, pero no han podido encontrar ninguna demostración de eso. No hubo nunca ninguna ligación entre KGB y los movimientos subversivos en América Latina. En cuanto a los partidos, es otra cosa, porque todos los partidos de la misma índole ideológica, comunistas o socialdemócratas como ahora, o conservadores, tratan de reunirse en sus propias alianzas internacionales. La misma cohesión existía entre los partidos comunistas. Y el Partido Comunista de la Unión Soviética, que era desde luego gobernante en un país extenso, rico, ayudaba a los partidos comunistas en otros países. La suma total que se entregaba anualmente, según se sabe, asciende a 20 millones alrededor de esta suma. A veces era 18, otras veces era 21 millones de dólares anuales repartidos entre 55 o más partidos comunistas. Como experto en temas latinoamericanos, usted debe haber conocido personajes interesantes. ¿Al Che Guevara, por ejemplo, lo conoció? Sí, tuve el gran golpe de suerte de conocer a Che Guevara. Incluso presumo de ser el primer soviético o ruso que conoció a Che Guevara. Yo lo encontré casualmente en un grupo de los exilados cubanos en México en verano de 1956. Yo conocí a algunos cubanos, entre ellos Raúl Castro. Por eso yo reconocí a este grupo de exilados en la calle. Nos saludamos y entre ellos estaba Che Guevara. De él solamente supe y conocí nada más el nombre, que era Che Guevara y era argentino, nada más. Pero él me pidió enseguida, al saber que yo era empleado de la Embajada Soviética en México, que yo le preparara libros de la literatura soviética
donde el personaje principal fuera un personaje fuerte, como él decía, el carácter soviético. Y me pidió 3 libros específicos. Uno era Chapayev, sobre un héroe de la guerra civil nuestra. Otra novela conocida que se llama Así se templó el acero. Y la tercera novela era El hombre de verdad, sobre un piloto nuestro que perdió las 2 piernas en los combates contra los alemanes y volvió a manejar el avión caza después. Estos 3 libros yo le preparé en la embajada y a los 2 días él se presentó allá a la embajada, me llamó, yo le entregué los libros y él me entregó de vuelta su propia tarjeta de presentación que yo por ingenuidad guardé entre mis cosas y yo le entregué de vuelta la mía. Y la mía resultó ser motivo de grandes escándalos, porque cuando los detuvieron ahí con todos los cubanos, la famosa redada, en el equipaje de Che encontraron mi tarjeta. Y enseguida aparecieron artículos diciendo que ellos tenían ligas con La KGB. KGB. ¿Podría ser posible un golpe de Estado? Yo descarto totalmente esta posibilidad. El ejército desconfía de las autoridades políticas, porque usaron al ejército en varias oportunidades, en Vilnius, en Pribáltico, en Tbilisi, en Georgia, en Bakú, y cada vez echaron la culpa al propio ejército. Nadie más va a sacar los castaños del fuego para alguien. Pero también dicen que hay muchos generales corruptos. Tiene razón, los generales están ahora, sobre todo los altos generales, muy sumidos en la corrupción, porque el ejército en primer lugar ahora tiene derecho de vender, de repartir, de liquidar enormes recursos que tenía el ejército que estaba acantonado en Alemania, en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia y sobre todo en las repúblicas que ahora se separaron de la Unión Soviética. Todo este enorme material preparado incluso para la Tercera Guerra Mundial es vendido ilegalmente en muchos casos. Y hay muchos juicios levantados en la Procuraduría Militar del país. Pero usted dice ilegalmente, que quiere decir que se lo llevan al bolsillo los propios generales. Se lo llevan al bolsillo propios generales y almirantes. Ustedes, en su batalla de inteligencia y de espionaje con la CIA, ¿eran mejores, peores, más buenos, más malos? Es difícil hacer el balance, porque hay que ver las cuentas de un lado y de otro lado. Yo, por lo menos en los años en que yo mantenía la batalla contra la CIA, son durante 6 años, creo que tuve menos pérdidas que ellos. Por lo menos 2 traidores que nosotros teníamos entre nuestras filas, reclutados por la CIA, han sido desenmascarados por nosotros mismos. Uno fue fusilado, otro encarcelado. No he perdido ningún oficial de inteligencia, pero las ganancias que hemos tenido siguen todavía siendo nuestras ganancias. Es patrimonio de la inteligencia rusa ahora. General, ¿es cierto que a veces dejaban los mensajes en los árboles o no? ¿O es una mentira de las novelas? No, los mensajes se dejan donde quiera que sea. En los árboles, en los arroyos, en las piedras, en el baño público, donde quiera que sea. ¿Y alguna vez se dio la mano con un agente de la CIA o no? Yo creo que sí, pero sin saberlo. Bueno, mientras estoy pisando hielo y hay temperaturas cercanas a 0 grados, hay un espectáculo absolutamente inusual. Gente bañándose al aire libre. Una enorme piscina en un predio donde en el siglo XV fue construida una enorme iglesia, un enorme templo de nuestro Señor Salvador, que fue construido sin un solo clavo. Después, por orden de Stalin, la iglesia fue dinamitada. Hoy nos encontramos con este espectáculo, el vapor del agua caliente y la gente bañándose, mientras aquí hace mucho, mucho frío. Pero esta piscina está abierta todo el año y hay días de 40 grados bajo cero y la gente se baña igualmente.
ahora estamos en la Embajada Argentina en Moscú. Una embajada muy peculiar que muestra un poco lo que es nuestro país. Tiene 6 diplomáticos para 380 millones de habitantes que constituyen o están constituidos con Rusia y las 6 repúblicas de la Unión Soviética. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos tenemos casi en este momento 10 embajadores. Pero no es ese el problema. Le queremos preguntar al embajador Juan Carlos Olima algo que nos ha dicho y que nos interesa. ¿Cuántas solicitudes de soviéticos que quieren ir a la Argentina tiene usted hoy día? Bueno, hemos recibido 17.000 solicitudes. Ha habido insistencia, o sea que se le ha entregado el formulario y ha sido completado por 9.000 ciudadanos rusos. Y hemos hecho una preclasificación en la que hemos descubierto que de esas solicitudes hay 70 integradas por científicos del más alto nivel de graduación en lo que es la estructura científica rusa. Doctor, estamos frente a la Casa Argentina, a la futura Casa Argentina. Sí, esta casa que es un patrimonio histórico, son de las pocas propiedades que quedaron luego del incendio de Napoleón Bonaparte, va a ser reciclada, va a tener una característica similar a aquella otra que ustedes van viendo aquí, y en este lugar no solamente va a estar la Casa de la Provincia de Buenos Aires, no solamente va a estar el Banco de la Provincia de Buenos Aires y un conjunto muy importante de empresas argentinas de primer nivel, sino que seguramente estarán otras provincias argentinas. Este es un proyecto de nuestro embajador argentino, Juan Carlos Olima, que nosotros realmente compartimos. Él se lo planteó al gobernador Duhalde y él me ha mandado aquí para que, digamos, lo veamos en la realidad concreta, y yo realmente me siento convencido de esta idea, y aparte de todos los trabajos y proyectos que hemos podido realizar con la gente de la Federación Rusa y de la provincia de Moscú. Así que realmente en este lugar vamos a andar bien. Hemos tenido oportunidad de firmar 2 convenios, uno de acuerdo con la provincia de Moscú y finalmente un protocolo donde se ha sintetizado el trabajo de estos 4 o 5 días. Quedan 2 funcionarios más de nuestra provincia, 48 horas, trabajando intensamente, y yo creo que hay algo fundamental. Va a haber Casa Argentina en Moscú, va a haber una presencia importante de la provincia de Buenos Aires, y a través de ello y a través de los convenios celebrados va a haber la realización de importantes negocios entre Buenos Aires y Rusia, entre Buenos Aires y Moscú. En el próximo bloque veremos algo poco común. Caminaremos sobre las aguas del mar Báltico. No se trata de un milagro, el mar Báltico está congelado. Es una de las sorpresas que tiene San Petersburgo para sus visitantes.